Grave denuncia de una joven madre, ex conductora de radio. Mi jefe me acosaba todos los días e intentó violarme y quedé con graves secuelas psicológicas, dijo. Sin clonazepam, no puedo dormir desde aquel día, denunció. Una joven madre de 19 años recurrió a nuestro medio para pedir celeridad a la justicia en una grave denuncia que realizó hace aproximadamente 5 meses en contra de un conocido comunicador de la zona, Jorge Jarmoluk. De acuerdo a la denuncia de la supuesta víctima, entró a trabajar en la radio de Jarmoluk con la promesa de que iba a ganar bien y sobresalir como profesional, pero fue totalmente lo contrario. Los acosos eran cada día más continuos y hasta que llegó el momento de que su jefe intentó violarla en una camioneta y desde ahí quedó con un terrible trauma. La joven ahora está siendo medicada con medicamentos controlados, clonazepam, y dijo: a mis 19 años este tipo me fundió la vida, ahora no puedo vivir sin consumir clonazepam, manifestó la joven que clama por justicia. Bueno, yo entré en un medio de comunicación para locución primeramente. ¿En dónde? En la radio San Andrés. De Obligado. Sí. Y después de eso ya fui para conducción y demás de varios programas. Y realmente para mí fue demasiado estresante estar ahí y fue un calvario realmente para mí porque al comienzo fue todo demasiado bien y después mi jefe me empezó a acosar y a... ¿Quién era tu jefe? Jorge Jarmolú. ¿Qué pasó después? Y me empezaba a acosar y a decirme cosas, meterme cosas en la cabeza así como para estar con él y que mi trabajo dependía totalmente de eso, que si yo estaba con él. Que si vos andabas con él, si vos tenías una relación con él, entonces continuabas ahí. Sí. Y después a mí no me gustaba la idea, ¿verdad? Porque yo estaba teniendo mi pareja en ese momento y no me gustaba la idea, no estaba en condiciones para hacer eso y no era lo apropiado para mí, porque yo me esforzaba día a día en mi trabajo y para que se aproveche de eso realmente fue muy... Y yo tengo un hijo y recurrí a ese lugar para trabajar por mi hijo. Por la vulnerabilidad. Claro, porque todo era para mi hijo y yo aprendí y todo lo que me enseñaron ahí, aprendí rápido como para ya trabajar y poder tener ingresos para solventar los gastos de mi hijo porque me veo sola con él. ¿Tenías un salario? No, nada. Nada. Me decía que tenía que estar a prueba por 3 meses y luego de ahí ver publicidad y demás para que yo pueda cobrar. Y el horario era bastante exigente porque ya a veces no daba ni para ir a comer. ¿Cuál era tu horario? Y yo entraba a la mañana temprano los primeros días y luego al mediodía me costaba un poco porque tenía que venir otra vez a la tarde y hasta la noche. ¿Y qué hacías en la radio? Y me enseñaban a conducir los programas, a presentar los programas que ellos tenían. ¿Y hiciste los programas? ¿Estabas conduciendo programas? Sí, estaba conduciendo, conduje por 15 días, un mes. ¿Estabas conduciendo? Sí. ¿Cuántos programas? Eran 3 en total. ¿Cómo se llaman los programas? Uno se llama Reporte Urbano, Brisas del Sur y por la mañana hacía la cotización de monedas en el programa de la mañana que ellos tienen. Ya. Bueno, ¿y después qué pasó? Y después de eso, cada vez mi jefe era más insistente y me decía que le deje a mi pareja, que eso no me convenía, que yo tenía que estar sola porque no me convenía en la carrera, que mi trabajo me iba a estar desconcentrando eso. Entonces me pedía eso. Y yo no estaba a favor porque no le veían
Lo bueno de eso, además que lo personal yo no mezclaba con lo laboral. Y después cada vez iba siendo más y más insistente y ya me acosaba de más, me decía cosas raras ya y a mí no me gustaba. Sí, en varias ocasiones se me acercaba y me tocaba. A mí eso no me gustaba y después ya no me salía más nada, o sea, tenía nervios porque eh, él me tocaba, me hablaba así, a mí no me gustaba, entonces yo ya me ponía nerviosa para hacer los programas. Y después de eso, una noche él me quiso estar conmigo a cambio de que yo mantenga mi trabajo y me quiso obligar. Y desde ese día yo le tengo miedo a esa persona y yo no podía más dormir porque me venía todo en la mente lo que él me hizo. Pero abusó de vos. Él me obligó a tener relaciones con él. ¿Cómo pasó? Intentó tener relaciones conmigo. Y fue una noche que fuimos en una cobertura en Jesús de Tabarangüe. Y esa noche, él me dejó en mi casa y por el camino, en el trayecto de mi casa, ¿En qué parte? Sí, cerca del complejo La Rubia. Él intentó... ¿Pero qué pasó? Contanos desde que salieron de Jesús. ¿Con quién se fueron a Jesús? Con un camarógrafo más y yo. Nos fuimos los tres a hacer una cobertura. ¿Siempre salían a la noche? Esa era la segunda vez. Ajá. Sí, y él ¿Qué te decía para llevar con él a la noche? Y me decía que tenía una cobertura y que tenía que ir para cubrir todo eso, sí, y para hacer las entrevistas y demás. ¿Y después qué pasó? Y después de eso... O sea, que desde que salieron de Jesús, ¿qué pasó? Bueno, y después él me llevó a mi casa y me dijo ¿Y los compañeros? Y los compañeros, le dejaron los compañeros en la radio, entonces él me acercó a mi casa. Y ahí me intentó abusar de mí. ¿Abusó de vos o intentó? Intentó, pero yo no dejé. ¿Qué te hizo? Me quitó la ropa e intentó abusar de mí. ¿Te forzó que se quedó? Sí, y yo no me dejé. Para mí fue muy difícil porque yo amaba mi trabajo, yo estaba muy a gusto con lo que hacía y era un sueño mío cumplido y realmente fue muy doloroso para mí porque tenía que hacerlo o si no tenía más trabajo y además que yo quería solventar los gastos de mi hijo también porque me veo sola y para mí fue muy doloroso porque me gustaba mucho mi trabajo. O sea, tu sueño era ser conductora de radio. Sí, y se me cumplió y era muy doloroso porque todo tenía que ser a cambio de algo y yo notaba desde el primer día que yo entré ahí que fue así. Y era muy doloroso para mí porque yo tenía que hacer un lado personas que yo amaba en mi vida para poder hacer eso, porque él me decía y me decía las cosas, me metía cosas en la cabeza y nunca me voy a olvidar de eso. Yo no llegué a dormir más por eso, porque todo se me viene en la cabeza, el momento, todo. ¿Qué pasó en la camioneta? A él me dijo que colabore con él, que le ayude para quitarme la ropa. Y él se quitó la ropa. Sí. Y en ese momento yo no sabía cómo reaccionar porque estaba todo en juego, mi hijo, mi trabajo y todo estaba en juego y demasiado doloroso fue para mí y no fue porque quise que pasara eso, sino porque yo no sabía qué pensar porque tenía
el trabajo que me gustaba, mi hijo necesitando de mí y yo quería que mi hijo el día de mañana esté orgullosa de mí, entonces yo en ese momento me iba a dejar que me tocara, pero un poco. Y, ¿Y qué te decía? y que colabore con él y que no tenga miedo. Y que si quería ir a un lugar más tranquilo, yo le dije que no. Y desde ahí fue mi calvario porque yo ya no me concentraba más en los trabajos porque tenía miedo, yo no podía más estar cerca de él porque estaba nerviosa y me sentía mal. Y Te rompió la ropa, sí, el pantalón. Y, y no sé por qué salen y dicen que invento las cosas porque sí, ¿verdad? Porque no voy a estar perdiendo el tiempo inventando algo. Bueno, después realizaste la denuncia en la fiscalía. Sí, yo realicé la denuncia y ya llevo meses con eso. Yo quiero defender mis derechos como mujer y quiero justicia. Y ¿Te fuiste al psicólogo, al psiquiatra? Contame sí, un poquitito qué fue lo que pasó después, porque tuviste que renunciar ahí, ¿verdad? sí, yo renuncié y tuve que decirle a ellos que firmé contrato con alguien más para no contar realmente lo que pasó y por qué yo salí de ahí, ¿verdad? Y renuncié porque ya no aguantaba más, ya me sentía muy incómoda al lado de ese señor. Y luego de eso yo tuve que asistir a un psicólogo y un psiquiatra. Y estoy con medicación para poder dormir mejor porque no podía dormir más. ¿En qué psiquiatra te fuiste? En Encarnación, Basilio. con el doctor Basilio Torres. ¿Y qué medicamento estás tomando? Estoy tomando clonazepam y risperidona. Eso para... ¿Te quedaste Eh, traumada? sí, para eso. ¿Desde cuándo estás tomando esos medicamentos controlados? Desde, ¿Desde que pasó eso? sí, desde que pasó eso, noviembre a septiembre, por ahí. ¿Te recetó el Sí, doctor? ¿Quién te recetó? el doctor Basilio Torres. ¿Y estás tomando ahora? Estoy ¿Estás tomando, medicada? estoy medicada desde ese, ¿Te quedaste traumada? sí. Ya. Bueno, ¿y la fiscalía? Y la fiscal, yo pedí, bueno, ellos me hicieron un test psicológico para ver cómo yo estaba, ¿verdad? Y hasta hoy en día no veo el resultado de eso, o sea, no quiero que se agilice más las cosas porque, Pues ya estás necesitando. claro, yo no tengo ni trabajo, nada, me quedé sin trabajo, sin nada y estoy enferma también. En consecuencia de todo eso. Sí, ¿Estás tomando tu medicamento? estoy tomando mis medicamentos. Terrible realmente la situación. ¿Hace cuánto ocurrió todo esto? Hace como 5 o 6 meses. Y no hay resultados. Y no hay resultados todavía. O menos, son 3 4 meses. Ajá. ¿Qué es lo que vos pedís? Y yo pido justicia porque él está ahí haciendo su vida normal y a mí me dejó muchos traumas. Yo tengo que estar tomando medicamentos ahora para estar bien. Son Sí, caros los medicamentos. son muy caros. Yo tengo que estar tomando medicamentos ahora para poder estar bien psíquicamente y para poder estar mejor para mi hijo tengo que estar tomando esos Ahora medicamentos. fuiste a hacer la denuncia primeramente por acoso, ¿verdad? Y luego quisiste ampliar la denuncia. Sí, ¿Y por qué hiciste por acoso nomás? tenía miedo porque ¿Qué te amenazó? él siempre me decía que tenía muchos contactos y yo tenía miedo Él te de amenazó, quedar mal. te dijo que te iba a perjudicar. Siempre me decía eso cuando yo trabajaba con él, que él tiene muchos contactos, que además de eso, él tiene mucha gente con quien habla, que puede hacer muchas cosas. Que te puede hacer algo. Sí, Temés por tu vida entonces. sí, ¿Eh? sí, Y por eso hiciste por acoso nomás. Y sí. después quisiste ampliar. Después quise ampliar, sí. Y no te dejaron. Y la fiscalía aún no me resuelve nada.
y que yo todo lo que estoy diciendo esto no es mentira. Realmente pasó y fue un momento muy traumático para mí y hasta hoy en día sigo luchando con eso para dormirme, para hacer mi vida todavía. Y, ¿Cuántos meses abusó de vos o te acosó? y fueron 1 mes y medio a 2 meses que yo estuve en ese lugar. Después yo no aguanté más y renuncié. Ujú. Ya. ¿Y eran constantes los acosos Sí, todos los días? mis compañeros se daban hasta cuenta de eso, pero ellos no pueden decir absolutamente nada porque, Le va a echar. claro, y está por un psiquiatra quedó eh, marcado lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo, diagnosticado, diría yo, y por un psicólogo también. Ya. Bueno, lo que pedís entonces que se agilicen Que se todo el agilice, trámite. sí, que se agilice todo el trámite porque realmente no estoy en una condición buena, yo no estoy trabajando, yo tengo un hijo de 3 años que está dependiendo totalmente de mí y yo quiero justicia también porque no solo arruinó mi vida, sino que también mi entorno, todo. Y Y tuviste que llegar a esto para pedir justicia. sí, Bueno, él no trató de acercarse a vos nunca. no, no. No. Y realmente pido justicia porque esta persona me fundió la vida desde que yo entré en ese lugar, cambió totalmente mi vida, me fundió, yo vivo en un infierno ahora, yo tengo que estar tomando medicamentos para que yo pueda estar bien y eso a mí me tiene mal porque soy muy joven, tengo 19 años recién para estar dependiendo de pastillas para dormir y pido justicia y quiero que se agilice las cosas para que yo pueda estar bien porque mentalmente y psicológicamente no estoy bien y yo me doy cuenta de eso. Y mi vida se fundió desde que esa persona eh, intentó hacerme eso y me acosó. Mi vida cambió totalmente.